Por favor, noten la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Luego de eso nos dice la Biblia, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su rostro, su semblante. Vemos entonces estas dos cosas, que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trajo una ofrenda de los primogénitos, los primeros nacidos de sus ovejas y de las más gordas, es decir, de lo mejor. Como dije en el video anterior, la sangre es muy importante en la historia bíblica, en el plan de salvación de Dios. La sangre es la única capaz de cubrir los pecados y estas ofrendas eran ofrendas por el pecado. Eso nos dice la Biblia en Génesis capítulo 4, cuando Dios le habla a Caín. Por ejemplo, aquí 4, versículo 5 en adelante dice, pero no aceptó a Caín, Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera, decayó su semblante. Y Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante, tu rostro? Y le dice Dios, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Y aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces Dios le está diciendo a Caín que la ofrenda por el pecado es con sangre y que aún, aunque él ofreció la ofrenda incorrecta, aún él puede beneficiarse con esta ofrenda y acudir a ella para el perdón de los pecados. Pero Caín no era un hombre muy bueno y Abel sí. De Abel el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor o mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y aún ya cuando estaba muerto y está muerto Abel, esa fe todavía habla, esa fe todavía es un testimonio, ese testimonio todavía habla de lo que él hizo. Primera de Juan 3:12 habla de Caín, la contraparte. Hablamos recién aquí de Abel. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de Caín? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La Biblia nos describe cuál era el corazón de de Caín, perdón. Entonces tenemos aquí las generaciones, nuevamente los linajes. Caín era un hombre que quiso imponer un propio sistema de ofrendas. Caín sabía que lo que Dios pedía era el sacrificio de un animal, pero él sacrificó en su lugar otra cosa, otra ofrenda. Abel, por su parte, quiso someterse a Dios y entendió que la única manera del perdón de los pecados era a través de la sangre. ¿Cómo sabían ellos? Porque Dios había sacrificado a un animal en el huerto para cubrir a sus padres. Entonces ya se sabía que la ofrenda a Dios, Dios aceptaba y se agradaba con la ofrenda de la sangre. Pero Dios le siguió dando oportunidad a Caín. Después de que Caín mató a Abel, Dios le pregunta y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, no sé, es decir, mintió. Y luego dice, con mucha rebeldía, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos aquí cómo Dios habla con Caín. Caín miente, Caín responde con orgullo, Caín responde con maldad y con altivez de corazón. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Eso es algo muy profundo que ahora, como con el poco tiempo, no podemos tocar. Pero esa es la historia entonces. Caín, Abel, Set. Y desde Set entonces vemos toda esta generación donde los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor por esta línea, por este linaje justo que nos describe la Biblia. Y en esta historia también conocemos a Enoc, de este linaje, que es un hombre que nos dice la Biblia que caminó con Dios. De Noé también se nos dice lo mismo. Ok, llegamos así hasta más o menos Noé con esta línea y en el próximo video entonces vamos a seguir hablando de esto. Este fue Enoc, que fue quien caminó con Dios. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Nos vemos en el siguiente video.